Hola, ¿qué tal? Hoy les traigo una nueva recetita. Hoy vamos a hacer unos quiche de la nonna, que es una receta piacentina de la Emilia Romagna, de Italia, de donde yo vivía. Es una receta que son como unos ñoquis muy chiquititos, que van sin forma, solo se hacen redonditos y son hechos de espinaca, ricota, patatas. Bueno, ahí vamos con la recetita. Primero vamos a hacer la salsa, que es lo más fácil, porque lo vamos a hacer al gorgonzola, que es este tipo de queso que viene con mascarpone. Es como si fuera un roquefort con mascarpone. Bueno, ahí vamos con la receta. Vamos a poner en una fuente mantequilla, dejamos que se derrita. Una vez que tenemos nuestra mantequilla derretida, le vamos a poner el gorgonzola, no tanta cantidad. Tenía un pedacito, le vamos a poner otro pedacito más, para que no quede tan fuerte, que tiene que ser una salsa suave. Un poquito de pimienta, no mucha porque esto es picante también. Y vamos a poner nuestra nata. Mezclamos y hacemos que se derrita con el calor el gorgonzola. Ok, yo acá he hervido 2 patatas, no mucha cantidad porque voy a hacer para poco, pero ustedes pueden redoblar la cantidad, si quieren poder hacer más cantidad. Está en mi blog, está con 4 papas y medio kilo de ricota, que es para hacer más cantidad. Yo después le dejo el link en la descripción del video. Y también voy a poner la receta de esto, que para menos cantidad. Yo hago menos porque somos pocos. Pisamos nuestras papas, hacemos un puré. Es súper fácil y rápido esto. Me acuerdo que cuando estaba en el restaurante le gustaba siempre a los niños chiquitos, le encantaba esto. Se puede hacer con salsa de roquefort o así de gorgonzola, o también con salsa de tomate. Al pomodoro también le decían los nenes y lo pedían así también. Vale, ahora que tenemos nuestras papas, vamos a poner 250 de ricota. Les voy a quitar un poquito el agua que trae por arriba. Esta ricota está buenísima porque es súper, pero súper cremosa. Quedan las cosas re ricas. Ayer también hice unas magdalenas, que está en mi blog, fíjense, con ricota, que queda espectacular. Le voy a poner 125 de queso. Si no tienen mascarpone, yo usé de este queso cremoso. Iría mascarpone, pero no tengo. Pero igual está bien no pasa nada. Espinaca, yo las procesé con el mini pimer para que queden bien hecha puré. Tienen que estar así.
porque si la trillan con la trilladora no queda bien. Se enrosca ahí en la trilladora, en cambio con el mini pimer queda espectacular. Tiene que quedar así. Y yo las puse a colar, la dejé que se descongelen bien porque eran congeladas y la dejé de un día para otro que se descongelen y saqué 200 gramos porque hacía la mitad de lo que es la dosis. Entonces saqué 200 gramos y la estrujen bien para sacarle bien el agua, para que no quede con agua. Y después le pasan el mini pimer. Y ahora le vamos a poner un huevo. Vale, como ven, yo puse un huevo acá. Vamos a mezclar todos los ingredientes bien. Y ahora agregamos más o menos aproximadamente 250 de harina. Después igualmente en la mesa se pone en la mesada y se absorbe un poquito más, no pasa nada. Mientras menos harina absorba, mejor, porque quedan más soufflé. Y tienen que quedar soufflé, bien suave. Ahora vamos a hacer esto, vamos a poner el mármol que está previamente limpio. Yo lo he limpiado bien. Vamos a poner la harina. Le vamos a poner esto que ya hemos mezclado. Con el queso queda súper suave esto. Esta es la cantidad justa de harina, no hay que ponerle más, no hace falta. Mezclamos, cuando tenemos bien mezclado todo esto, que se integren bien todos los ingredientes. Les recomiendo que la hagan, miren, salen un montón. O sea, no hace falta, aparte se pueden congelar tranquilamente. Nosotros en Italia también los congelábamos porque obviamente en el restaurante no se puede hacer al momento. Lo ponen sobre una placa con papel de horno, con papel manteca, no sé cómo le llaman ustedes, y bien estiraditos como si fueran ñoquis y nada, y los congelan y después, sí, ya una vez congelado lo pueden poner en bolsas. Quedan perfectos. Miren qué buena que quedó la masa, ya la tenemos. Miren, espectacular. Ahora lo que hacemos, me voy a lavar las manos. Bueno, como ven, yo puse 2 bandejas. No sé si lo voy a usar todo porque me parece un poco mucho, pero bueno. Ahora vamos a estirarlos. Cortar por la mitad porque hay que hacerlo más chiquito y hay que estirarlo bien. Queda una masa un poquito como chiclosa. Así, tiene que quedar así. No tienen que ser muy grandotes. Parecen como los malfatti, pero bueno, pero no son igual porque llevan papa, ricota, queso, crema o mascarpone, lo que tengan. Ahí está, miren. En esta medida están perfectos y así no me quedan así cortados. Miren, son súper fáciles de hacer, rapidísimo. Los quiques de la nona, acá los tienen. Receta piacentina DOC.
poquito más de harina, porque si no se pegan. Y vamos a seguir haciendo esto. Bueno, y así hasta el final, chicos. No lo aburro tan largo el video, pero ya vieron cómo se hacen. Son súper fáciles de hacer. Hacen la tirita esta, la serpiente, como le dicen en Italia, la villa. La villa. Hacen la villa esta y ya está. Súper fácil. Y ahí lo tenemos. Vale, miren cómo han quedado. Quedaron espectacular. Salieron bastante. Yo creo que lo voy a poner todo. Total, si sobran se pueden calentar en el microondas esta noche. Acá, como ven, ya tenemos nuestra salsa. Agregué un poquito más de agua porque se había reducido en tanto que hice eso. Así que esperemos que hierva de vuelta y ya ponemos nuestras quiques de la nona. Acá he también rallado un poquito de parmesano que tenía y para luego ponerle por arriba. Vale, ahora que ven que hierve bien el agua, vamos a poner nuestras quiques. Esto apenas empieza a hervir, que salen para arriba a flote, ya están. Son como los gnocchi, ¿eh? No hay que dejarlo cocinar demasiado porque se desarman todo. 1 o 2 minutos y están listos. Pero muy de abajo así, sin mover demasiado, solo para que no se peguen en el fondo, para que no se rompan. Ahí está. No hace falta moverlos tanto. Vale, como ven, esto ya está, ya rompió el hervor. Lo vamos a quitar para que no se desarme, lo ponemos directamente en la salsa. Ahí está. Ponemos un poquito de agua de cottura, no mucha. Ahí está. Mezclamos. Con el gorgonzola. Miren qué espectáculo esto. Y le ponemos un poco de parmesano por encima. Un poquito mezclado así, que le agarre el buen gusto a queso. Y le ponemos otro poco por arriba. Y ahí lo tenemos. Miren qué espectáculo. Los quiques de la nona. Bueno, espero les haya gustado esta receta, que la hagan y la disfruten en familia. Un cariño grande para todos. No te olvides de suscribirte al canal, de darle like y de compartir para que la gente conozca esta recetita. Un cariño grande para todos.